Capítulo 2. La despertaron gritos y luces de antorchas. Un puñado de hombres entró violentamente en su pequeña habitación. La agarraron del pelo y la sacaron de la cama arrancándole su cutón. Desesperada, cogió la sábana para cubrirse. Dándole golpes y empujones, salieron al pasillo donde por un momento apareció el rostro asustado del posadero. La arrastraron por el pasillo sin parar de darle golpes. La sábana se le enredó en las piernas y Magdalena cayó al suelo. Entonces se pusieron a darle patadas. Luego salieron todos fuera donde les esperaba una multitud. A pesar de los golpes que le propinaban, de que la pisotearan y le tiraban del pelo, pudo ver entre el tumulto al fariseo que había encontrado la noche anterior. Junto con algunos más, vestidos también de fariseos, parecía estar al frente de aquella agresión. Le arrebataron la sábana en que estaba envuelta, le escupieron en la cara y le arrancaron los pendientes. Asustada, Magdalena solo esperaba la muerte, pues estaba segura de que aquella gente la iba a asesinar. Se horrorizó aún más cuando creyó reconocer en un hombre que le tiraba del cabello el rostro de uno de los hombres de Melitón. Pero en ese momento no tenía tiempo para pensar, solo intentaba protegerse la cara de los golpes y escupitajos. La multitud vociferante seguía arrastrándola por un callejón, sin cesar de maltratarla y de pisotear sus pies con las duras sandalias. No había podido fijarse hacia dónde la llevaban, pero de repente se dio cuenta de que se encontraban en el puente del río Cistos y el valle de Tipeón. Aquello significaba que se dirigían hacia el templo, pero si fuera cierto que tenían intención de matarla, la habrían sacado fuera de la ciudad. Todos esos pensamientos pasaban por su mente como relámpagos, como abriéndose paso a través del dolor terrible. Ya no lo podía soportar, habría preferido morir para no sufrir más y no recibir más golpes. De pronto se detuvieron todos. Magdalena levantó la cabeza y apartó de su rostro el cabello pegajoso de sangre. Se hallaban en el patio del templo, delante del pórtico de Salomón, lugar donde solían reunirse los doctores y los maestros para comentar en público los pasajes de la Torá. En aquel momento también había allí mucha gente escuchando a alguien. Con los fariseos al frente, Magdalena y los que la llevaban se acercaron hacia un hombre que se hallaba sentado al pie de una columna del pórtico. Era alto y de fuerte constitución. A la luz del sol su cabello tenía color de miel dorada, su rostro era grave, sereno. Dirigió la mirada de sus grandes ojos hacia los recién llegados. Era una mirada profunda que parecía hablar, preguntar y responder, esperar y llamar. Entre la multitud que rodeaba a aquel hombre se abrió un círculo, dejando en el centro a los que acosaban a Magdalena. Uno de los fariseos hizo una seña para que la empujaran hacia adelante. Cuando la soltaron, cayó al suelo, ocultando un tanto su cuerpo desnudo, lleno de hematomas y de sangre. A través del pelo que le caía sobre la cara pudo mirar, como a través de una reja, al hombre que permanecía sentado y apoyado en la columna. 3 jóvenes fariseos se acercaron a él y uno de ellos le dijo: «Te saludamos, Rabí». Él inclinó ligeramente la cabeza respondiendo: «Yo también os saludo, que la paz del Altísimo sea con vosotros. ¿Qué os trae aquí?». El fariseo señaló con la mano a Magdalena, que yacía en el suelo. «Rabí, te hemos traído a esta mujer perversa y adúltera. Ha estado viviendo en concubinato con un pagano. Ha cometido un gran pecado. ¿Qué tenemos que hacer con ella?». Magdalena cayó en la cuenta de quién era aquel hombre de cuya palabra dependía su vida. Decían que era misericordioso con los enfermos, pero ella no estaba enferma. A pesar de eso, deseó poder acercarse hasta sus pies y pedirle humildemente que tuviera piedad de ella y que la ayudara. Pero no era capaz de moverse. Tenía la sensación como si unas manos invisibles la estuvieran sujetando. Empezó a temblar de miedo y desesperación. «¿Qué dicen las Escrituras?», preguntó el hombre. Uno de los fariseos, que evidentemente estaba preparado para dar la respuesta, desenrolló un pergamino y empezó a leer entonando cada palabra como si fuera un cántico. «Dicen las Escrituras
que los hombres de la ciudad saquen a la mujer de la casa de su padre y que la lapiden hasta darle muerte. ¿Entonces ha cometido el pecado en casa de su padre?, preguntó el hombre. No tiene padre, se hallaba bajo la custodia de su hermano. Abandonó su casa para entregarse al adulterio y muchos la vieron convivir con los impuros. Las escrituras dicen claramente que hay que darle muerte. ¿Tú qué dices, Rabí? Él no dijo nada. Se puso en pie y dominó a todos con su estatura. Su mirada parecía penetrar hasta el fondo de los corazones. La fijó en los fariseos, que retrocedieron ante su poder. Pero él se agachó despacio y, apoyando una rodilla en el suelo, empezó a escribir algo con el dedo sobre las losas cubiertas del polvo rojo traído por el viento del este. Los fariseos seguían atentamente cada movimiento de su dedo, y mientras leían lo escrito, en sus rostros apareció el asombro primero, luego la indignación y el terror. Se miraron unos a otros. Él seguía escribiendo. De pronto, aquel que antes había leído las escrituras en voz alta tomó el rollo y se marchó a toda prisa. Le siguió otro, el que el día anterior había amenazado a Magdalena. Por último, se fue también el tercero. Sin sus cabecillas, los que formaban aquel grupo quedaron desconcertados sin saber qué hacer. Se acercaron al maestro, que seguía escribiendo, pero en cuanto leían sus palabras, retrocedían, daban media vuelta y desaparecían. La multitud se disolvía como un bloque de hielo bajo un chorro de agua caliente. El hombre que ella había reconocido como compañero de Melitón se marchó corriendo como si hubiera visto algo terrible. En nada de tiempo no quedó ninguno de los hombres que la habían llevado hasta allí. Entonces el hombre se levantó y despacio se acercó a Magdalena, que notaba cómo le temblaba todo el cuerpo. Ya no sentía dolor, solamente sentía miedo de aquel hombre. Unas voces le gritaban al oído: «Escapa tú también, escóndete». Pero ella no tenía fuerzas ni para levantarse. Apretó la cara contra las losas del suelo, esperando que él escribiera delante de ella alguna palabra terrible que la destrozaría. El hombre se inclinó hacia ella, que miraba fijamente sus pies, asustada, como esperando que un rayo le cayera encima. Pero en vez de eso, oyó la voz del hombre sonora y sorprendentemente suave. ¿Así que no te han juzgado ni te han condenado? La suavidad de su voz hizo que Magdalena se atreviera a levantar la cabeza. No se acordaba de la mirada de su padre, que murió cuando ella era pequeña, pero pensó que así solo podía mirar un padre. Su mirada penetraba hasta el fondo, quemando y curando a la vez, igual que una llama devuelve a la vida cauterizando una llaga. No, Rabí, dijo, no me han condenado. Yo tampoco te condenaré. Y diciendo esto, se quitó el manto para cubrir con él el cuerpo de Magdalena lleno de sangre. Vuelve a casa, a la casa del Padre. En aquel momento, Magdalena rompió a llorar como no lo había hecho nunca en su vida. Comprendió que estaba salvada y también se dio cuenta de la magnitud del pecado en que había estado viviendo hasta entonces. Él no necesitaba escribir nada para ella. Lo sabía todo sobre su vida, conocía todos sus pecados y aniquiló todo ese pasado con una sola palabra. «Oh Señor», exclamó, «oh Señor, Señor». Se abrazó a sus pies, repitiendo, «oh Señor», sin poder pronunciar ninguna otra palabra. Con el mismo dedo con que acababa de escribir aquellas terribles advertencias, tocó ahora la frente de Magdalena, diciéndole, «No peques más». Al oír estas palabras, Magdalena sintió que el cielo le caía encima y un viento impetuoso penetró en cada hueso, en cada rincón de su cuerpo, destrozándola y aniquilándola. Pero era un viento misericordioso, que al matarla la devolvió a la vida. La rehizo igual que era antes. Levantó la cabeza, pero él ya se había ido para volver a sentarse junto a la columna y otra vez la gente acercóse a él para escuchar sus palabras. El mundo volvió a ser como antes. El sol seguía brillando, se oían las voces de la gente, el balido de las ovejas, el rebuznar de los burros y el bramido de los camellos.
Todo era igual, menos ella. Ella no era ya la misma. Se arrastró hasta el sitio que él acababa de pisar y apretó sus labios contra la losa. Luego se levantó y, envuelta en el manto que él le diera, abandonó el patio del templo.